noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quién tiene la razón. Nosotros, como siempre, estamos listísimos para analizar la coyuntura del día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las noticias más importantes? Increíble lo que está pasando en Venezuela. A Maduro le opacaron la juramentación de presidente y hay un nuevo presidente elegido, y no elegido, pero reconocido por la comunidad internacional, el señor Juan Guaidó, un joven de 35 años que es jefe de la Asamblea Nacional. Por supuesto, un representante de la oposición que ha jurado frente, hay que decirlo, el respaldo que te da la población. Maduro, por supuesto, histérico. Histérico, está rompiendo relaciones diplomáticas con todos los países que han reconocido a este señor como el presidente transitorio de Venezuela. Pero de eso hablaremos durante nuestro segundo bloque. Ahora estamos con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori, que como sabemos ya fue dado de alta y en breves horas debiera ser trasladado al Fundo Barbadillo, que hay que decir es el lugar que lo acogió antes de que se le diera el indulto. El INPE ha escogido nuevamente este espacio por considerarlo el más seguro para la condición que tiene el señor Fujimori en estos momentos. Doctor Nakazaki, siempre un gusto tenerlo. Gracias por estar aquí. Gracias, Patricia. Bueno, explíquenos un poco cuál es la situación del señor Fujimori en estos momentos. Ya la Junta decidió que puede recibir tratamiento ambulatorio y decidió que ambulatorio quería decir que estaba en un penal y que eventualmente lo podían atender. Hay una precisión. El Instituto de Medicina Legal dijo que sí tratamiento ambulatorio, pero a la pregunta si ese tratamiento ambulatorio puede ser cumplido en la cárcel, Medicina Legal dijo que no podía contestarlo si no tenía que ser al INPE. Pero al INPE, en vez de trasladarle la pregunta, le hacen otra pregunta, escoge un penal. Por eso es que nosotros presentamos un escrito diciéndole, ¿por qué no mantienes tu pregunta? Si tú estás preguntando un tema trascendente. De acuerdo, pero en la medida en que el INPE escogió un penal, ya asume que... Pero es que... Ya asumía que pero yo sí, te diría, ¿no? pero a eso se agrega que hasta este momento no me han notificado la decisión de la sala de que ingrese a un penal. Y entonces no puede ser sacado el señor Fujimori de la clínica y llevado a Barbadillo hasta que no tenga usted la notificación. Es lo legal. Es lo legal. Es lo legal. Se supone que toda decisión se notifica, ¿no? Pero usted como abogado sabe que tarde o temprano eso va a pasar. Si tú me sí preguntas si ese es el escenario que nosotros estamos esperando que lo lleven a Barbadillo. No, sino que como me preguntas cuál es la situación legal, sí, me queda preciso, ¿no? Y además me queda clarísimo que cuáles son los vacíos que tienen que cuidarse porque en una eventual apelación usted va a echar mano. De hecho, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Ahora, sí, lo que le espera al expresidente Fujimori, esto no ha terminado en términos de que el indulto podría todavía, o sea, la situación en la que está podría revertirse. Esa es una gran pregunta, porque legalmente la decisión de fondo no se toma. Por eso es que era bien relevante este tema de la pregunta. Porque si la sala va a asumir que la fibrilación auricular paroxística se puede tratar en un penal, entonces ¿para qué le dieron el indulto? El problema es que justamente lo que ha generado la discusión sobre el indulto es todo este ruido político que hace dudar de que su condición médica sea digna de un pero esa duda debió despejarla un médico, ¿no? Por eso entonces, es más, yo le dije al presidente del INPE, con un escrito temprano, tú tienes esta junta médica, una de dos, señala que no vale, que tú, obviamente él no, o unos médicos tienen que decir no nos ratificamos, ese criterio es equivocado, pero al día de hoy en los papeles cuando estemos discutiendo, la única junta médica que ha analizado si esa patología cardíaca puede curarse o no en un penal ha dicho que no. No la ha reemplazado ninguna. Ojo, la parte civil no presentó ninguna prueba médica. El juez de oficio no incorporó ninguna. Recordemos que uno de los... hay varios vicios con respecto a esa decisión médica. Claro. ¿No es cierto? El hecho de que estuviera conformada por médicos vinculados al señor Fujimori. El hecho de que se hubiera dado antes, se hubiera casi como tenido lista para el momento que se le iba a dar el indulto. Es decir, la decisión de esa junta médica que dice que no puede ser tratado de manera dentro de una cárcel y que le da sustento al indulto humanitario, el origen está cuestionado. Claro, pero digamos, atacamos el tema administrativo, pero como tenemos que dejar sin efecto una opinión médica... Necesitamos otra. Otra, pues. Ya. O sea, pero la vamos a tener. Yo puedo dudar, por eso es que voy. Nadie le dijo a la sala que pregunte. La sala solita preguntó. Incluso es discutible si la sala podía preguntar, porque es una sala de revisión, ¿no?
es una revisión de lo que se hizo abajo. El juez tomó la decisión sin médicos y eso lo cuestionamos. La sala hace la pregunta, ¿esta patología cardíaca puede ser tratada en un penal? Medicina legal, como te comento, dice, yo no puedo responder. Ahora, pero tratemos de entender el razonamiento de la sala. A Fujimori se le retira el indulto y lo normal, si no se tratara de una persona que tiene un problema de salud, hubiera sido que, como el señor Crucillat, con las mismas chocatán lo vuelves a meter al penal. Sin embargo, al presentar complicaciones de salud, se fue a una clínica. Lo esperable era que cuando se sintiera mejor, cumpliera con el mandato de volver a un penal. Yo te diría, iría un poquito más. Como este procedimiento no existe en la ley, porque no, un incidente de control, acuérdate que la Corte Interamericana dijo que el indulto debía ser revisado en la misma vía y forma que fue el caso Crucillat y Jalilí, por eso estableció jurisdicción constitucional y dijo, me revisan si tiene fibrilación auricular y me revisan si la fibrilación auricular se cura en un penal o no. Y si eso es un sustento para dar indulto humanitario. No, claro, pero eso es de acuerdo al sustento pues, de médico, cada país, ¿no? ¿Y el sustento médico? El tema es que lo han hecho al margen de los médicos, de cualquier médico. Pero eso no tiene mucho sentido, doctor Nakazaki, porque el primer indulto se le da por una junta médica cuestionada. Ahí ha habido médicos. Y una vez que se le retira el indulto porque formalmente parece no haber estado bien dado, y la Corte es clarísima, revisen, chequeen si esto está bien hecho, y en ese proceso estamos, pero lo han vuelto a ver los médicos. No, perdóname. Si se trata del diagnóstico, los médicos han repetido el mismo diagnóstico. Han repetido el mismo diagnóstico y el mismo pronóstico. Diagnóstico, la fibrilación auricular paroxística agravada por la obstrucción de 2 arterias. O sea, una patología mayor. Que sigue siendo un paciente de pronóstico reservado, lo sigue siendo. Si su tratamiento puede ser cumplido en un penal, no lo han respondido. Y algo más, permíteme, que no es cosa menor. Eso debió ofrecerlo como prueba a la parte civil o el juez de oficio incorporarlo en primera instancia. Pero el documento que estamos hablando lo ha incorporado una sala de apelaciones. Bueno, no es tema menor, ¿no? Ya, son temas formales que usted va a poder llevar a su apelación. Pero... No dejo constancia, nomás dice usted. Yo en eso no le discuto porque usted es el que sabe de justamente... Para eso son los procedimientos, para eso es el abogado. Que es el tema 1, ¿no? Que es el tema 1. Primero es el procedimiento y luego vamos a la decisión. Pero vamos a otros puntos que creo que son atendibles. Usted va a ir a una apelación que se va a resolver en una sala y esa sala va a ver qué. Porque efectivamente el señor Fujimori puede tener un diagnóstico complicado. Hay personas que tienen situaciones de salud mucho más graves que las del señor Fujimori que están presas. Sí, entonces, la idea es si esa situación de salud motiva o no un indulto humanitario. Y la discusión fue que no era la situación de salud del presidente Fujimori la única que había motivado el indulto, sino el canje de apoyo político. Yo estoy totalmente de acuerdo que el contexto no fue el más adecuado y estoy totalmente de acuerdo que el indulto humanitario debió ser el inicio de una política de indultos humanitarios. O sea, eso lo tengo clarísimo. O de arrestos domiciliarios. Lo tengo clarísimo. Pero... defectos administrativos y contexto político, por más sucio que sea, no elimina un indulto humanitario porque el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es se tiene que revisar si existe la enfermedad o no y si existe o no un pronóstico desfavorable. Esto es, si esa enfermedad se puede curar o no en el penal. Hay muchas personas, señor Nicolás de Barrio Hermosa, cuya situación es atroz. Que es mi cliente, he pedido un indulto y hasta ahora no se le da. De acuerdo, pero el hecho que haya 200 más que se tienen derecho no significa que a este no se le dé. No, pero lo que quiere decir es que el hecho de estar mal de salud no te vuelve automáticamente indultable. Además, se necesita la voluntad del mandatario. Vamos, ¿no? O sea, una cosa es si hay motivo para el indulto humanitario y que no se dé, porque permíteme enfocarlo de otra manera. Para saber si esa enfermedad califica o no, yo tendría que ir a los precedentes, porque no es el primer indulto humanitario en el Perú. No. Y si vamos a los precedentes, así como te reconozco que no es la enfermedad más grave, te aseguro que no es la 70. O sea, dentro del ámbito de personas que han obtenido indulto humanitario, tranquilamente la fibrilación auricular paroxística califica. Ahora, algunos escenarios. Si usted perdiera en la siguiente instancia, este es el indulto otorgado por el presidente Kuczynski el que deja de tener validez y por lo tanto el expresidente Fujimori deja de ser un reo indultado y pasa a ser un reo común. El presidente Vizcarra podría hacer uso
de su facultad de presidente para volverlo a indultar? Dos mecanismos hay. O sea, el hecho de que se pierda la apelación, que en este escenario es por el hecho de que lo hayan hecho ingresar al penal, nos genera serias dudas si podemos tener éxito o no en esta apelación. Pero además de la apelación todavía quedan un par de vías para discutir, que es recurso de nulidad o habeas corpus, ¿no? Para señalarlo. No es que acá se acabó el tema. Y la posibilidad de que indulten a la persona siempre va a estar. En la medida que exista la enfermedad, siempre va a estar la posibilidad. O sea, el hecho de que se le haya retirado un indulto dado por un presidente no quita la posibilidad de que se le dé otro indulto. Para nada, porque la razón entonces no sería que no tenía la enfermedad, porque eso no está ahí establecido. O sea, este indulto se va a revocar no por haber discutido la enfermedad o el pronóstico, sino por haber discutido fue muy rápido, que la Junta fue antes, o sea, temas administrativos. Y el hecho de que si se diera... Es más, nosotros podríamos ir a la Corte ahora a decir y preguntarle, oye, ¿se ha cumplido lo que tú pediste? Claro. Porque la Corte Interamericana dijo jurisdicción constitucional y revisión médica. Y además hace control de que las sentencias se cumplan y que las recomendaciones se cumplan. Una ley en el Congreso... que dé arresto domiciliario también incluiría, o sea, también abarcaría al expresidente Fujimori. Yo sé que hay un proyecto de ley para todos los ancianos y enfermos, ¿no? O sea, la población penitenciaria a la cual debería calificar indulto humanitario o una solución alternativa supera más de 200. Más de 200 internos. No, y además, después de los temas de Alan García, que indultó a diestra y siniestra, ya nadie Pasamos al otro extremo. Ya nadie indulta. Pasamos de indultar a los que no debíamos para ahora dejar a puros enfermos en la cárcel, que tampoco está bien. Quería preguntarle, porque usted es una persona que ha estado cerca muchos años de la familia Fujimori. En algún momento, creo, producto natural de su indignación, cuando regresa el señor Fujimori, usted reclama que esto es producto de un pleito familiar. ¿Cuánto... Cuando regresa el señor Fujimori a la cárcel? Sí te escuchaba en la mañana. ¿Cuánto de ese pleito familiar ha terminado manoseando y embarrando lo que debió ser un proceso más claro? Nos guste o no, nos caiga bien o no, Fujimori, su salud debió verse analizado. Fue una cadena de errores, ¿no? Hay toda una cadena de errores, desde el contexto en el cual se dio el indulto, que pudo haberse dado en mejores condiciones, eso lo reconozco. Que no se leyera como un intercambio y que no se saliera. Eso pudo darse, o sea, el hecho de que yo sumo una defensa no significa que no pueda ser autocrítico. Entonces, hay errores en el contexto del otorgamiento y hay errores políticos decisivos. Yo siempre marqué que el derrocamiento de PPK automáticamente afectaba gravemente el tema del indulto, ¿no? Eso lo he dicho y no lo voy a desdecir. ¿Y la oposición a la iniciativa legal que se planteó desde PPK? No se ayudó. Evidentemente es una cadena de errores. Ahora chancar sobre el árbol caído en este momento. Pero veamos hacia el señor Fujimori podía tener o sea, dentro de Barbadillo, la visita de su familia, al ser Kenji y Keiko, Kenji congresista entraba y salía del penal con muchísima facilidad, Keiko lo podía visitar. ¿Cuál va a ser su situación de ahora en adelante? ¿Va a ser más dura? Es obviamente más dura en lo familiar y más dura en el tema de salud. Yo apostaría cuántos días van a pasar para que vuelva a salir. Ayer, antes de ayer, justo lo explicaba el doctor Aguinaga, ahora no sé si en RPP temprano, el tema era que casi hace otra fibrilación auricular. Ahora dicen, o sea, que es un paciente de alto riesgo, lo es, eso tampoco lo va a discutir nadie, ¿no? Pero no se ha querido someter a una operación de cateterismo, no, que es, vamos, mucha gente se somete a una... Bueno. Hay que decir que las medidas que uno toma con respecto a su propia salud también son responsabilidad de uno, ¿no? Es cierto, pero finalmente por encima del mismo paciente está la necesidad de garantizarle su salud. No, y además tampoco es su decisión, finalmente, ¿no? Es su decisión. Hay un punto que se está discutiendo mucho, doctor Nagasaki, que parece tangencial, pero creo que vale la pena aclararlo. El expresidente Fujimori ha estado 3 meses en una clínica privada. Antes de eso estuvo viviendo, mientras duró su etapa de indultado, en una vivienda bastante costosa en La Molina. Meterse 3 meses, para quienes hemos estado 20 días en una clínica por razones de salud, sabemos que la cuenta puede ser absolutamente estrambótica. Y no ha pagado un sol de la reparación civil. ¿Por qué esa contradicción, digamos? Ahí permíteme un tema de principio, yo que he defendido en tantos de estos casos.
así como siempre sostuve que se justificaban los procesos penales, a mí el primer día me dijeron, Alberto Fujimori es un perseguido político. Yo dije, no, perseguido político es Haya de la Torre. La cosa es que dentro de sus procesos se violan los derechos, que es otra cosa. Las reparaciones civiles que se dieron en esa época, y lo sostengo con toda responsabilidad, respondieron a una decisión política que ninguno de esos condenados tenga beneficios penitenciarios. Entonces se pusieron sumas súper millonarias de 21 millones de soles para Alberto Fujimori. De reparación civil sin fundamento jurídico, sin pruebas. Yo siempre fui muy crítico del tema de las reparaciones civiles. Entonces, con esa introducción, bueno, el monto de la reparación civil es impagable. Y respecto al tema del tratamiento médico, que es el único que conozco, justamente Kenji y su seguro es el que ha respondido por el tratamiento médico de su papá. De todas maneras, hay otras personas que han intentado pagar, eso sí, ¿no? Bueno, hasta donde yo conozco, obviamente no estoy, dime cómo es tu cuenta, pero hasta donde yo conozco, sé que Kenji es el que se ha responsabilizado por el tratamiento de su papá en la clínica. A ver, Kenji Fujimori dice que agradezco las muestras de solidaridad de mi padre, en breve será trasladado a la Diroes a pesar de sus dolencias y su edad. Estos momentos me han enseñado mucho a madurar y tomar las cosas con serenidad. La vida nuevamente me pone una prueba de fortaleza y amor. Maestra vida. Dice Kenji Fujimori, que hay que decirlo, es el hijo que más cerca ha estado de su padre y que ante la ausencia de Keiko le va a tocar otra vez pelar por su padre con más dificultades, ¿no? Con más dificultades. Para la familia Fujimori es el momento más difícil que les ha tocado. Usted me decía, dado que el expresidente Fujimori lo han regresado a Barbadillo, ¿siente usted que esa es una señal de que va a perder la apelación o que podría no serle favorable la apelación en el siguiente nivel? Me preocupa porque la sala no puede tomar medidas. O sea, la sala no puede hacer ninguna pesquisa de investigación que no ha hecho el juez. O sea, hay un primer problema. Y segundo, yo me pregunto si estos oficios los van a utilizar como prueba de cargo para demostrar que no había motivo del indulto. Ojalá no cometan ese error por el bien de ellos, porque ya con eso me cocinaron completo el tema. Porque la parte civil no ha producido esa prueba. Sería una especie de sentencia por adelantado, ¿no? Bueno, pero ahí hay un tema que discutir. Preocupante. Ahí hay un tema que discutir. Bueno, doctor Okazaki, es una lástima que personas de la edad del señor Fujimori tengan que estar presas, pero también es, cuando tienen problemas de salud, pero también es una lástima que las cosas sean tan mal en nuestro país, ¿no? Bueno, obviamente pudo hacerse mucho mejor, sí. Todo lo que lo hace, al final no aprendemos. Pero sinceramente que regrese al penal, bueno, como comprenderás, es un tema que... No nos da para alegrarnos por la prisión de nadie. No, ese espíritu no nos acompaña. Cualquier persona que pierde su libertad creo que nos debe producir cierta compasión, lo mínimo que podemos ofrecer como seres humanos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Patricia. Estaremos al tanto de sus avances. Vamos a ver cómo le va. Gracias. Nosotros vamos a una pausa rapidito. Regresan con nosotros Daniela Bugataz y José Carlos Requena, ambos para conversar sobre los temas que hemos ido planteando. También el canciller, el señor Popolicio, para darnos la posición del Perú con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Ya volvemos.